Déjeme, vamos a entrar ya a la mesa con nuestra querida Jesusa. Héctor Javier Sánchez no va a poder estar con nosotros porque anda de viaje, ahorita anda en tránsito. Violeta, ya sabe usted, pues tiene la semana bastante cargada. Ayer estuvo en Claxo y luego en la noche llegó acá al Tierra Adentro a la Tertuliana y ahorita pues otra vez universidad, ya anda en las carreras. Este, pero el lunes ya se reincorpora nuevamente y les recuerdo también que el lunes iniciamos un nuevo formato de transmisión que esperemos pues le guste, sea de su interés. Y bueno, ya está, le aviso también que tendremos una breve charla también con nuestra querida Jesusa, pues ya está el nuevo Congreso mexicano, bueno, ya entró, tomó posesión en la Cámara de Senadores. También pues ya quedó definido tanto Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Eso estaremos platicando también con Jesusa. Y también le comento a las 10:30, tenemos una entrevista con Jorge Luis Sierra Guzmán, que es especialista en Fuerzas Armadas, en seguridad interior, en seguridad nacional y cárteles de la droga. Bueno, tendremos una entrevista a propósito de que pues hoy salió de última noticia, pues liberaron a Osiel Cárdenas Guillén, quien fuera el líder del cártel del Golfo, pues lo acaban de liberar después de estar 21 años preso. Fue después extraditado en el 2009 a los Estados Unidos y allá en Estados Unidos, pues es que lo liberaron, lo acaban de liberar. Ya estaremos platicando también con Jorge Luis Sierra sobre eso. Por lo pronto, pues gracias, gracias. Y ya se encuentra con nosotras y con nosotros nuestra queridísima Jesusa Cervantes, la flamante directora de InfoSabia. Muy buenos ¿Qué días, Jesús. tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Un saludo a tu auditorio, Ernesto y Héctor. Héctor, ¿dónde anda? Anda en tránsito, anda rumbo a Morelia, creo. Así que sí, y luego va a agarrar tránsito allá a tu estado, estará, creo que en Tijuana nos comentó, ¿no? Tijuana y Ensenada, así es, y va a ir a San Quintín para ir a ver la situación allá de la gente, ¿no? Que Oye, trabaja. Jesús, ¿ahí van a coincidir allá o no? ¿Tú vas a ir a Tijuana Oh, o no? sí, yo creo que lo voy a ir a buscar a Ensenada. Voy a ir tras tus pasos a Ensenada. Tijuana no creo, Eso. pero Ensenada sí. Órale, órale. Pues Jesús, pues ahora sí que finalmente, pues se definió Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y bueno, ya sé que se lo he dicho y diría al presidente López Obrador, ya sé que voy a sonar como disco rayado, pero si alguien le ha dado una cobertura en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y sabe cómo se mueven ahí en esos corredores o en esos herpetarios, que luego, dependiendo de cómo usted lo quiera ver, pues es Sí. Jesús Cervantes. Y Jesús, pues bueno, quedaron ya quienes van a estar presidiendo Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y bueno, para sorpresa de propios y extraños, Gerardo Fernández Noroña será el presidente en Cámara Así de es. Senadores, y Adán Augusto Jesús pues estará coordinando la bancada de Morena también en Cámara de Senadores. Y Ajá. pues tu gran amigo y conocido Ricardo Monreal, una vez más, Jesús, no, es que Jesús lo Mi conoce amigo. bastante bien, lo conoce bastante bien, sabe cómo se conduce el Señor. Así que Jesús, pues, ¿qué esperar ahora de esta cámara tan particular que estamos teniendo? A ver, mira, esta Cámara, este Poder Legislativo, a diferencia de cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, que bueno, fue el gran festín de la población, porque había llegado finalmente López Obrador después de 2 intentos a la presidencia. A diferencia de aquella Cámara, esta se vuelve particularmente interesante por dos cosas. Una, todo lo que acabas de decir, la conformación de los personajes que la integran,
¿no? Y quienes van a estar al frente, pero también porque, bueno, estamos en el Senado, está Morena con un voto a tener ya las posibilidades de hacer una reforma constitucional sin necesidad de tener que negociar. Pero lo interesante con la oposición, perdón, pero lo interesante aquí es justamente lo que ocurrió el día de ayer, que se realizó la votación para llevar a Fernández Noroña a la presidencia. Eh, Fue prácticamente por unanimidad. Hubo un voto en contra que supongo yo que fue de Lili Telles. Recordarán que Lili Telles en la comisión permanente, donde ella estaba como miembro del Senado y Noroña como miembro de la Cámara de Diputados. Recordemos que la comisión permanente es este organismo que sesiona cuando están en receso ambas cámaras y sesiona con integrantes de diputados y senadores para cualquier evento político que se tenga que estar solucionando. Prácticamente la comisión permanente es un escenario de posiciones políticas, ¿no? Porque no aprueba ninguna ley. Durante esa comisión permanente no lo bajó del mote de changoleón. Fue una senadora que se la pasó insultando, estuvo de manera reiterada tratando de humillar a Fernández Noroña, muy grosera, todo el tiempo, la falta de respeto a un par, que es un legislador, ¿no? Pero ayer hubo un voto en contra. Esto sí, que yo supongo que fue de ella, significa que se pudo negociar con las otras dos bancadas, tanto de Morena, perdón, tanto como de Movimiento Ciudadano, como también bueno, tres, PRI y PAN, para que votaran a favor de Fernández Noroña. Eso te muestra de cómo pudiera ser hacia adelante las negociaciones, porque hay que decir una cosa, a Adán Augusto, durante el poco tiempo que estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación, tuvo mucho contacto con los gobernadores, fue digamos que, eh, buen operador político, ¿sí? Le desactivó al presidente algunos problemas, aunque como gobernador fue pésimo, de Tabasco, el poco tiempo que estuvo. Recordemos que hizo la ley Garrote, que luego la echaron atrás, creo que fue la Suprema Corte incluso la que echó atrás la famosa ley Garrote. eh, o sea, muy mal como gobernador, bien como secretario de gobernación, pésimo como candidato a la candidatura a la presidencia de la República. Pero, por ejemplo, la suma de este senador de Tabasco, pues bueno, al parecer fue obra de él. Él estuvo hablando con este empresario joven, con quien ya ha tenido contacto justamente cuando fue diputado, ¿no? Y también se logró con la senadora perdón, cuando fue gobernador, y también se logró con la senadora del PRD que se pudiera sumar a Morena, ¿no? Yo creo que esa operación se la debemos a Dan Augusto, pero vamos a centrarnos un poco en la presidencia, en Fernández Noroña. Fernández Noroña tiene un gran expertise como legislador. Recordemos que esta va a ser su cuarta posición como legislador del Congreso de la Unión. Ha sido 3 veces diputado federal. Fue justamente él quien por allá en la legislatura 2009-2012 sacó aquella gran manta donde dijo que Felipe Calderón era un presidente, era un alcohólico, ¿no? Y que llevó a que lo repitiera Carmen Aristegui, y finalmente fue removida del cargo ella que tenía en su programa de radio, ¿no? Y logró la simpatía de la gente, etcétera. Esa historia que ya no sabemos, pero el operador de eso fue justamente Fernández Noroña, fue quien le dijo frente a García Luna que tenía nexos con el crimen organizado. Él lo dijo, lo repitió, se lo dijo en su cara cuando la glosa como secretario, como integrante del gabinete.
¿no? Y recuerdo muy bien que en aquella época él hacía el 1-2 con Mario Di Constanzo, que a la postre terminó yéndose al PRI y terminó en el gobierno de Enrique Peña Nieto como integrante de la CONDUCEF, ¿no? Pero ellos dos hacían el 1-2 en defensa siempre de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, después de esto vienen otras dos diputaciones como legislador de proporcional por parte del PT y siempre se caracterizó por ser un diputado con una muy buena oratoria, mientras que los reporteros, porque bueno, esa parte a mí me tocó, recuerdo que hablaban mal de él, decían, no lo cubrían, en los textos, o en las crónicas, en las notas, los reporteros procuraban evitar hablar de Fernández Noroña, a todo mundo le caía mal. En la de 2009 también estaba la diputada 501, que era, creo que la novia de Fernández Noroña, que fue muy conocida, ¿no? Este, pero él siempre se mantuvo como un diputado que cuando subía a tribuna te argumentaba absolutamente todo. Y era el único que le hacía frente de una manera muy bien documentada a la oposición y siempre defendiendo a Andrés Manuel López Obrador. Y el discurso que ayer da, porque él las 3 veces que fue diputado fue por Iztapalapa, o sea, una región de la Ciudad de México con un nivel económico en algunas zonas, no en todas, hay que decirles, de Iztapalapa, un nivel económico bajo. Y él decía que bueno que un plebeyo logra llegar, nunca en mi mente de plebeyo, dijo, pensé que pudiera llegar a la presidencia. Pues Y es tenemos, cierto, tenemos ahí ese video, Jesús, de Noroña, el plebeyo, un discurso que se viralizó bastante ayer en redes sociales, y también tenemos hicieron una entrevista ahí dentro de los pasillos del Senado a Lili Telles, y tal cual, Jesús, así como lo dijiste, pues sigue y siguió con la misma, muy, muy vulgar, muy grosera, tónica, sí, sí, el chango, león o un chango, no me acuerdo cómo le dice, Changoleón. y le empieza a decir quién sabe cuántos ahí epítetos y demás. Sí, y además, en lugar de hablar, pues, de qué propuestas tiene como senadora, lo que alcanzó, lo que atinó a decir fue: le voy a hacer la vida imposible a Noroña. Sí, Esa es su misión, su visión, y, y pues ella es una de las que contribuyó también a la debacle de, del Senado de la República, de los panistas, pues. así Eh, es. Ella es la que contribuyó conjuntamente con Marco Cortés, y pues Marco Cortés la volvió a colocar a ella, y él también se colocó como senadores, a pesar de ser pues de los principales responsables de la debacle del Partido Acción Nacional. Tenemos aquí el discurso de Gerardo Fernández Noroña, el plebeyo, dice Gerardo, vamos a escucharlo. Noroña, plebeyo. El plebeyo de Iztapalapa, ¿no? Que llega a la máxima posición. Sí, sí, Por, para presidir. Noroña el plebeyo, Noroña guión el plebeyo. Sí, sí, ¿cómo que no? fíjate, es bien interesante mientras se encuentran el video, es bien interesante toda la conformación. Te decía que tiene dos características. Una, cómo lograron hacer la operación política para que esté ya en la posibilidad Morena de hacer estas reformas constitucionales que quiera, que pretenda, ¿no? Y cómo se da esta negociación, ¿no? Fue una negociación política la que se dio para que llegara Fernández Noroña, pero también los personajes que llegan al Senado. A diferencia de la Cámara de Diputados, se vuelve más interesante por primera vez el Senado, ¿no? Tú me avisas cuando ya esté. La otra parte interesante del Senado, te digo, son los personajes.
la gran mayoría exgobernadores, ¿no? Ujú. Riquelme, eh, 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 tenemos a Alito Moreno, ¿no? Exgobernador, a Murat, exgobernador, Mauricio Vila, exgobernador por el PAN, ¿no? Eh, ¿Quién más estuve viendo ayer ahí de exgobernadores? Riquelme por Coahuila, Ajá. eh, eh, Mario Fabio Beltrones por Sonora, o sea, Sí. varios, varios exgobernadores que finalmente son gente que ya le sabe a la política, quieras o no, corruptos o no. Bueno, de Vila no recuerdo que se haya hablado de corrupción, hay que aclararlo. Sí, además está Marco Cortés, mmm, pero está también Adán Augusto. Y luego otra parte que hizo muy, y que me pareció muy atinada por parte de Fernández Noroña, fue el minuto de silencio a Rosalinda, la hermana de Adán Augusto. Y es que hay que recordar que Rosalinda fue la operadora durante los 6 años, bueno, casi los 6 años del gobierno de López Obrador en el SAT. O sea, ella se encargaba de ver parte de los temas del cobro de impuestos, todo esto. Entonces, es una persona que jugó un papel muy importante en esta administración para poder recuperar recursos millonarios que se debían en impuestos por parte de los empresarios. Y bueno, el darle el minuto de silencio, recordemos que ella murió poco después de las elecciones, a los 3, 4 días, no recuerdo, y murió de manera inesperada. Yo la recuerdo a ella como diputada también en el año 2009, muy buena legisladora, muy centrada, y de hecho quien tenía el capital político en Tabasco era ella. O sea, había una corriente de políticos tabasqueños que estaban con ella, no con Adán Augusto, porque Adán Augusto era el notario, no se dedicaba tanto a la política, ¿no? Y ella era realmente la que tenía todo este gran capital político, pero bueno, a final de cuentas, Adán Augusto es al que nombran secretario de Gobernación, el presidente López Obrador. Entonces, me pareció muy atinado que haya solicitado el minuto de silencio, me pareció atinado que haya hecho resaltar como presidente, a pesar de que el presidente tiene que ser totalmente imparcial, ¿no? Que haya dicho que finalmente es un triunfo, que hablara de Claudia Sheinbaum, que hablara del mejor presidente, que le diera un papel a López Obrador, etcétera, a pesar de que él tiene que ser totalmente imparcial, pero al final dice, ¿no? O sea, no se asusten, voy a ser alguien que va a ser respetuoso con todos, porque también es un mito que él ha sido irrespetuoso. Él ha sido uno de los legisladores más eh, mesurados en cuanto a epítetos, cosas que se le hayan dicho a la oposición. O sea, él nunca recurrió, creo, del tiempo que yo recuerdo, las 3 veces como legislador, como diputado, a agresiones. Lo que pasa es que a la oposición no le gustaba que le dijeran sus verdades, ¿no? Y entonces se hizo la mala fama. Bueno, tiene una parte que evidentemente de Fernández Noroña que a mí no me gusta, que es un poco misógino, tiene actitudes misóginas de repente, y también fue aquel que habló de Ruth Zabaleta. Recordemos que cuando llega Felipe Calderón a la presidencia, el presidente de la República, el hoy presidente de la República, había pedido que no se realizaran reuniones ni se acudiera a actos con Felipe Calderón, en ese tiempo ya presidente de la República, y ella fue la primera que dijo desde la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que perdonaba a Felipe Calderón por haberse robado la presidencia, ¿no? Y Fernández Noroña hace un comentario bastante desatinado
que dice que por un huesito, su cuerpo o sus piernas, no recuerdo bien, que a cambio de un huesito dio su cuerpo, sus piernas, o sea, muy desatinado, muy misógino, fue reconvenido por el PRD, fue obligado a pedir una disculpa, recuerdo muy bien, pero también esto ha sido con sus pares de partido en ese tiempo del PRD, ¿no? Y él es de los primeros que renuncia también al PRD. O sea, ha sido un personaje bastante congruente. Por eso me parece interesante. Tiene otra parte que tampoco me gusta, que él votó en contra de que cuando se debía o cuando se debe la pensión alimenticia no pueda ser candidato a un puesto de elección popular. Él se opuso, ¿no? Entonces tiene eh, estas partes oscuras, pero como político, ¿sí? Como político hay que decir que es una persona muy preparada, pero además es un hombre muy culto, ¿sí? Cuando subía a tribuna en la Cámara de Diputados, te mencionaba cuestiones históricas, de literatura, que nadie le podía rebatir, ¿no? Que la oposición se notaba que había una gran diferencia, que había un conocimiento por parte de él, y eso les molestaba profundamente a la oposición. Por eso es tan importante que haya llegado un personaje como él, porque además se dijo, ¿no? Y él lo dijo, mi partido Morena, porque Sí, ya, siempre se le intentó. ya se registró, dejó el PT y finalmente se registró en Morena, ya se pasó a esa bancada hace 2 días o 3 que hizo eso Gerardo Fernández Noroña. Supongo, Jesús, a que a lo mejor es parte de las negociaciones o algo de las condiciones que le habrán pedido. Ya ves que también, Claro, porque, como parte no, de pero la también, estrategia del Partido Verde Ecologista, también le canalizó 15 legisladores a Morena para tener el control de la Jucopo. ajá, Y bueno, tenemos ya el video de Gerardo ok, Fernández Noroña, perfecto. el plebeyo, vamos a escucharlo. Hoy, hijas e hijos del pueblo, somos senadores de la República. Esto no habría sido posible nunca sin esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Yo quiero hacer un reconocimiento al pueblo de México, al grande pueblo de México, larga vida al pueblo de México, por habernos dado este respaldo y esta confianza. Yo estoy convencido que un plebeyo como yo no habría podido nunca aspirar a encabezar la presidencia de la Cámara de Senadores. Pues que se oiga bien y que se oiga lejos. Es la hora del pueblo y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos y así será en los años por venir. Quiero hacer un reconocimiento a un extraordinario político, a un gigante, a un hombre excepcional, al compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y quiero finalmente agradecer al pueblo de México el respaldo a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Pues Jesús, estos personajes que tú estás también recordando de exgobernadores, etcétera, pues también hay personajes, y ahorita mientras platicamos, lo pondremos en video en off, pues Ifigenia Martínez también se le vio ahí y pues ya una mujer pues de bastantes años y pues será ella quien le ponga la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. ¿Qué decir de estos actos simbólicos y esto que señalaba ahorita Gerardo Fernández Noroña? Sí, mira, fue un poco similar a lo que hizo López Obrador, de darle el reconocimiento a políticos de innegable altura, ¿no? A políticos que no rectos. Recordemos que Ifigenia Martínez junto con Porfirio Muñoz Ledo, que eran muy amigos, que caminaron estuvieron en las batallas del PRI y todo esto, este,
se respetaban mutuamente. Cuando llega López Obrador, le hace es una deferencia hacia Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? De que sea él quien le ponga la banda presidencial, el mejor político de esa legislatura, ¿no? Y el reconocimiento a su lucha. O sea, yo estoy aquí, Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia de la República, gracias al trabajo de ustedes. En el caso de Ifigenia Martínez es algo similar, porque creo que ha de ser la última de esa generación de políticos. Bueno, está Cuauhtémoc Cárdenas, evidentemente, ¿no? Pero me refiero como mujer, la última de esa generación que se fue del lado de la izquierda y le abrió camino a Andrés Manuel López Obrador y por supuesto a Sheinbaum, ¿no? Y entonces el que sea una mujer y que recordemos en una de las mañaneras de la hoy presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que dijo que era tiempo de mujeres, que lo ha repetido mucho, que es presidenta con A y que se le va a dar un papel preponderante a la mujer. Bueno, forma parte de esta política también, de que sea ella, o sea, tiene varios significados, el que también sea ella la que le ponga la banda presidencial, pero creo que también es un reconocimiento a toda su trayectoria política y a que gracias al trabajo de ella, ¿no? Junto con estos otros dos que mencioné, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas y otros muchos que ya no están, como por ejemplo Eberto Castillo, ¿no? Es que ella está llegando. Y también hay que recordar que también en el Senado de la República está Lauritzel Castillo, la hija de Eberto Castillo. Entonces también hay personajes muy, muy interesantes eh, que están ahí en el Senado y bueno, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ¿no? Un gran operador político que sabe indudablemente de los sinuosos caminos de la política, los sinuosos caminos oscuros, ¿no? Los conoce muy bien y creo que se necesita a gente con conocimiento porque llegan muchísimos legisladores como la legislatura pasada o la antepasada, que no tenían esta capacidad política y no había discusiones. La verdad es que se dedicaron a levantar el dedo como se hacía en tiempos del PRI. No había un análisis de las iniciativas, una verdadera discusión, a excepto de cuando recién inició que estaba Pablo Gómez, por ejemplo, ¿no? Pero eran muy pocos los legisladores que realmente conocían los vericuetos de la política, cómo se hacen las negociaciones, y en el Senado y en la Cámara lo que importa son las negociaciones y no es que esté mal, lo que está mal son las monedas de cambio, ¿no? Que digan, bueno, te doy esta posición a cambio de el voto, ¿no? O te dejo de, por ejemplo, recuerdo una de Felipe Calderón, donde estaba una diputada de Baja California, por cierto, que no estaba de acuerdo con el presupuesto de la federación y faltaba muy poco tiempo ya para aprobar el presupuesto, faltaban muy pocos votos, no los lograba obtener Felipe Calderón y la amenazó con quitarle un tratamiento de terapia que tenía de cáncer para uno de sus familiares. Y nada más por eso votó. Eso no es una negociación, ¿no? Eh, en cambio, la Cámara y el Senado se distinguen justamente por eso, es parte de la política. Entonces, creo que los que hoy están, tanto en Cámara como en el Senado, van a tener un momento para poder demostrar que la política es lo que importa y que no va a ser una mayoría que va a estar avasallando, como cuando van a tener el momento de demostrar que no son lo que fue el PRI o lo que fue la primera legislatura del PAN de Vicente Fox, ¿no? Cuando tuvo mayoría panista y que quiso imponer, pero no supieron cómo hacer.
¿no? Se le fue la oportunidad a Vicente Fox porque no tenía buenos operadores políticos. Pero creo que este es el momento de demostrar que no por ser un partido mayoritario de izquierda, con todo esto que ganaron, ¿no? Van a imponer, sino que van a negociar. Y creo que buena parte se demostró ayer con Fernández Noroña, ¿no? Digo, excepción de esta mujer que parece ser que ya se perdió totalmente en la locura, ¿no? Lili Telles. Sí, sí, vaya que si no, pues estamos a un mes ya, Jesús, de que termine el presidente Andrés Manuel López Obrador su administración. Veía ahí en algún tuit un comentario ya para cerrar, vamos a entrar a la otra entrevista, veía ahí un comentario de en López Dóriga, en un videíto ahí que se movió en Twitter, diciendo todo esto que está, porque toda esta semana todo le salió bien a Morena, todo le salió mal a la oposición, a Norma Piña y a todo mundo, todo le salió mal, pero a Morena todo le salió bien, incluso renunciaron una senadora y un senador del PRD, se pasaron a Morena y además Manuel Velasco Coello dice que ya tienen amarrado más senadores que también van a avalar las reformas estructurales que está presentando el presidente López Obrador. Pero entonces, en ese sentido, decía López Dóriga, hacía un recuento desde Díaz Ordaz hasta el día de hoy. ¿Ok? Y decía López Dóriga, nunca, jamás vi algo como esto. Este, Mayoría calificada en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que implica una reforma al Poder Judicial, que implican reformas como las de este calado. Eh, ¿Cuál es tu mirada y tu impresión de eso? Porque pues yo sí me acuerdo de los tiempos priistas, que, vaya que si se volaban la barda. ¿Qué decía al respecto, Jesús? Pues yo no estoy de acuerdo, tenían mayoría ellos, ¿no? Y siempre había una imposición eh, total. Eso cambió justamente hasta 1997 con Porfirio Muñoz Ledo, que se hace este bloque en la época de Cedillo, ¿no? Es la primera vez que la oposición logra ser un verdadero contrapeso de los legisladores que formaban parte del partido en el poder, en ese caso el PRI, pero en todas las anteriores avasallaban. Eh, Todo lo que después le criticaron con los años o en las dos legislaturas pasadas, o la que ya está por terminar, era que no había discusión de las leyes, porque es cierto, en muchísimas ocasiones no había el debido proceso, el procedimiento legislativo. Ellos lo hacían de una manera vergonzosa, ¿no? Vergonzosa para los que estamos analizando todo este tipo de las cuestiones políticas, pero ellos no tenían la más mínima vergüenza en imponer y levantar el dedo. Tuvo mayoría, pero por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que, pues López Dóriga ahora se dedica a decir que nunca jamás en la vida había visto todo lo que está viendo hoy porque no se acuerda, yo creo, ya, no le ha de dar o no quiere acordar, ¿no? Porque él de alguna manera, pues en esa época, él cubría presidencia, estaba del lado era de estos comunicadores que estaban, que no hacían investigación, que no indagaban, que publicaban lo que decían los personajes políticos de su momento, de cuando él estuvo. Yo creo que a diferencia de esta gran mayoría que tiene la oposición, es que radica en que es justamente con un nuevo régimen político. No se trata de que son un partido que tiene la mayoría, es un partido que está proponiendo desde la presidencia de la República un nuevo régimen político. Es lo que no han terminado de entender en la oposición y lo dijo el presidente de la República cuando tomó protesta en la Cámara, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en San Lázaro.
este es un nuevo régimen político, no se trata de quitar a uno por otro. Entonces no se trata de poner a una mayoría morenista por una mayoría priista, ¿no? Donde puedes cambiar las leyes a tu antojo, si quisiera, o como lo hizo el PRI, sino que es una mayoría que tiene, se supone que tiene como dentro de sus estatutos del partido de Morena, lo mejor para la población, para la ciudadanía, para los mexicanos, pero sobre todo viene de esta esencia de un nuevo régimen político que está planteando el presidente de la República y que fue justamente lo que hizo a lo largo de estos ya casi 6 años. Es una nueva forma, es un nuevo régimen y no lo entiende. Desde ese punto de vista, ¿sí? López Dóriga se equivoca totalmente. Es una mayoría distinta. Por eso inicié diciendo, Ernesto, que es el momento de que demuestren justamente que van a respetar estos de mayoría, estos morenistas van a respetar lo que Andrés Manuel construyó como partido moreno y que obtuvo su registro desde el año 2015, ¿sí? Que no se van a convertir en un partido en el poder que avasalle por avasallar, que vote por votar con levantar el dedo. No, o sea, se supone que son de izquierda, tienen que hacer lo que no hizo esta legislatura y la pasada, a excepción de una diputada, creo, una legisladora que sí cuestionaba. Decía, a ver, yo no estoy de acuerdo con esta propuesta, por esto y esto y esto, ¿no? Y la criticaron mucho y ella votaba en contra, decía, es que a mí no me convence. Está bien, pero lo que lo digan, que lean las iniciativas, eso es lo que tiene que demostrar la nueva legislatura, que son responsables y que no son lo que eran los priistas, sino que responden a un nuevo régimen que está cambiando la vida de este país, ¿no? Entonces hay Pues una vaya, gran diferencia. pues un enorme desafío, mi querida Jesús. Ya veremos cómo se conducen Morena y sus aliados en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Ciertamente vemos a un PAN muy, muy disminuido, el PRI ni se diga. Así que pues ya veremos cómo se conducen estas bancadas. Por lo pronto, mira, eso es lo que quedó del PAN en el Senado y todavía saludan. Ricardo Anaya regresó. No, 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 no. Qué Marco cosa. Cortés. Marco Cortés, Lili Telles, Dios, Dios. Y luego dicen, pues, ¿por qué no? Porque pues, son plurinominales la gran mayoría. Qué cosa. Así es. En fin, Jesús Cervantes, como siempre, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, mi querida Jesús, y nos vemos la siguiente semana. Igualmente, claro que sí. Bye. Buen fin de semana. Gracias, Jesús. Un abrazote. Pues es nuestra querida Jesús Cervantes, directora de este medio de comunicación que creó allá en Baja California, Infosavia,